Pública. Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Una extensa y agotadora jornada se está viviendo en la sala del Senado. Esto en el marco de la discusión del proyecto de ley Nain Retamal. Usted sabe que es hasta total despacho, o sea, se van a quedar, como se podría decir en términos coloquiales, hasta que las velas no ardan. Bueno, esta iniciativa, la Nain Retamal, eleva las penas a quienes atentan contra policías y establece un estatuto de protección a funcionarios de Carabineros, Investigaciones y Gendarmería. Bueno, esto complica particularmente al Ejecutivo, ya que es un tema que divide bastante a la alianza de gobierno. La discusión se ha dado y se dio con la presencia de familiares de víctimas de la violación de los derechos humanos del 18 de octubre, por un lado, y deudos de carabineros asesinados en actos de servicio por el otro. Esto en las tribunas. Bueno, comenzó cerca de las 16 horas la sesión del Senado, que tenía como fin votar completamente hasta que se llegue al final de esta ley. Uno de los nudos más complejos y principales de las tratativas entre el gobierno y la oposición, que lo hemos visto y conversado en los últimos días, era la redacción de este artículo sobre la legítima defensa privilegiada para los uniformados y la diferencia sobre dónde alojar este nuevo estatuto. Para algunos en el Código Penal, para otros en el Código de Justicia Militar. Bueno, ahí está. Es parte de la discusión, pero es un paquete completo y amplio. Vamos a tomar contacto con Kevin Felgueras, que está ahí en el Senado, muy atento, sin pestañear, porque están sucediendo cosas y son momentos de álgida negociación. Kevin, buenas noches. ¿Cómo estás, Matías? Muy buenas noches. Efectivamente, hace 2 minutos nada más se reanudó la sesión del Senado. Se había suspendido cerca de las 10 de la noche para dar tiempo al Ejecutivo a que terminara la redacción de una indicación, porque, podemos adelantarlo, hay una especie de acuerdo político. No es transversal, sí es lo suficientemente mayoritario para que esto al menos avance hacia su tercer trámite constitucional a la Cámara de Diputadas y Diputados. El presidente del Senado le acaba de decir a otros senadores que se está terminando el documento para ingresar esa indicación. En la técnica legislativa, si es que se abre la votación en general, ya no se pueden ingresar más indicaciones y por lo tanto no se ha abierto la votación en general para que se termine este documento donde se solucionan algunas de las controversias. No hemos tenido acceso tampoco a ese documento porque todavía no está finalizado, pero al menos en los trascendidos que ya hemos conocido se habla que se elimina la posibilidad de eximir de la responsabilidad del mando a los altos mandos de Carabineros, las Fuerzas Armadas, en fin, todos quienes están bajo el alero de esta ley Nain Retamal. También que se está mejorando la redacción sobre la legítima defensa privilegiada. Al parecer habría harto espacio para acoger la propuesta del Ejecutivo, pero también incorporando algunos elementos que había propuesto la oposición en el trámite de la Cámara de Diputadas y Diputados. ¿Qué es lo que se viene en los próximos minutos? Se tiene que tener el documento de la indicación ya ingresada a la Secretaría de la Corporación del Senado, se va a poner en votación en general, se va a abrir la votación en general de esta iniciativa, debiese aprobarse por amplia mayoría, si es que no por casi unanimidad. Hay algunos senadores que ya han manifestado su voto en contra, como la senadora Fabiola Campillay, por ejemplo, y de allí empezar la votación en particular de inmediato. Decían que serán cerca de 18 a 20 votaciones separadas, lo que podría tardar más o menos unas 2 a 3 horas más para que este proyecto quede listo. Cuando esté despachado, aprobadas las indicaciones, tendrá que hacerse un informe y este informe debe llegar a la Cámara de Diputadas y Diputados. Todavía no se sabe si es que mañana existe posibilidad, por ejemplo, que se tramite durante la tarde la ley Nain Retamal para que salga del Congreso de inmediato, o si se va a tener que esperar hasta el día lunes, una nueva sesión ordinaria de la Cámara para tramitar en tercer trámite esta iniciativa. Todavía
hemos visto durante la última hora, por ejemplo, a la ministra subrogante de la Secretaría General de la Presidencia, Macarena Lobos, caminar, y le voy a pedir a Felipe que nos muestre desde una sala, que es una sala contigua a la sala de sesiones del Senado. Esa sala, vamos a acercarnos justamente donde está el senador Kuzanovich en este momento. Allí donde usted ve como una especie de puerta, ahí hay una sala contigua donde se ha estado redactando esta indicación. Macarena Lobos ha caminado desde ese lugar y nos vamos a mover ahora a la testera, hacia donde está el secretario general del Senado. Desde esa sala se ha movido hacia la testera una y otra vez la actual titular de la Secretaría General de la Presidencia. Allí hay senadores, están esperando este documento que vendría a concretar este acuerdo político y donde ya se podría decir va a avanzar con mayor tranquilidad, al menos muy distinto a lo que había pasado en la jornada de ayer, esta ley Naín Retamal. Insistimos, no con un apoyo unánime, pero sí con un apoyo al menos transversal de los distintos sectores políticos. Ahí vemos, de hecho, y nos vamos a acercar un poquito a cómo el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, conversa con algunos senadores a esta hora del oficialismo. Hay distintos sectores políticos que ya han logrado una especie de acuerdo. Y recordemos, Matías, para cerrar, el despliegue de los ministros. Hoy ha estado el ministro de Justicia, la ministra de las Express, subrogante también, la vocera de gobierno, la ministra de la Mujer y, por cierto, la jefa de gabinete, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, siguiendo de cerca esta iniciativa que no va a alcanzar a ser despachada hoy, lo más seguro, hoy martes 4, sí, en la madrugada del miércoles 5, hasta donde nos vamos a quedar, por cierto, tú bien lo decías, hasta que las velas no ardan o hasta su total despacho, las tres palabras que más tememos los periodistas que cubrimos el Congreso. Claro, eso asegura un trasnoche sin fin. Kevin Felgueras, ya sabes, cualquier cosa nos avisa, nos hace un llamado, porque podemos ir hacia Valparaíso para conocer más detalles una vez que se anuncie ya este acuerdo y se firme, se vote. ¿Te parece, Kevin? Les vamos contando, perfecto. Gracias, muy buenas noches. Un abrazo. Bueno, y nos acompaña en esta noche para completar la mesa y ir debatiendo cómo ha ido la evolución de esta discusión y otras. Rodrigo Arellano es el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Rodrigo, como siempre, gracias por estar aquí. Encantado, como siempre. Buenas noches. Sí, Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado. Federica, buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches. Déjenme de lo general, después más a lo particular, pero la alternativa es que no lleguen a acuerdo, es que probablemente los votos están para aprobar como venía de la Cámara de Diputados y ya algún sector del oficialismo planteaba Tribunal Constitucional, planteaban veto presidencial. ¿Les parece que ese es un panorama viable hoy día, como están las cosas en un tema como este? Y los costos eventuales que pudiera tener eso para el gobierno, ¿no? Federica. Yo creo que si esto va en el camino que indicaba recién Kevin y esto va en camino del acuerdo, es mucho mejor llegar a un acuerdo que haber llegado a un veto presidencial o haber llevado esto al Tribunal Constitucional. Los abogados dicen, entiendo, que es mejor un mal acuerdo que un buen juicio. ¿Ah? O sea, es mejor llegar a un acuerdo, aunque sea, porque los juicios siempre son... ¿Ah? Sí, no, sin duda es mejor. Digo, también esto demuestra que hay... No solamente la disposición, digamos, el gobierno ya entró con un plan respecto a las indicaciones que quería hacer y eso lo dejó claro la semana pasada para las indicaciones que pusieron el lunes, ayer, que no funcionaron, pero creo que esto también está de alguna manera demostrando que desde la oposición también entienden que hay puntos en los cuales hay que negociar y hay que ceder, porque si no, no se llegan a los acuerdos. Y no digo que tampoco que la oposición le está haciendo un favor al gobierno. O sea, esto al gobierno le está costando muy caro. Sí. Rodrigo, tú ves que al gobierno le está costando tan caro, pero yo podría decir al revés, pero si el gobierno logra hoy día este acuerdo, que aparentemente está a punto de salir, es un acuerdo, o sea, es demostrar que hay músculo político. Dos cosas. Te voy a agregar un factor, un elemento. Tampoco alargar la discusión. Además de mal acuerdo, porque entre más alarga la discusión, se acerca más a la elección del 7 de mayo. Y eso yo creo que no le conviene mucho al gobierno, porque este proyecto de ley, independiente de la mirada que tengan los expertos, la gente del Congreso, es un proyecto de ley que está en línea con lo que la ciudadanía está
pidiendo hoy en día. El otro Eso día es vimos la peligroso. cadena. Los retiros también tenían esa cualidad. Sí, sí, efectivamente, pero hoy... Y los expertos también decían, no lo hagan. Pero lo hicieron, en algún minuto este gobierno, gran parte de este gobierno, aprobó los retiros. ¿Y la oposición va a aprobar una ley que no es tan buena y que los expertos lo dicen que no lo hagan? ¿Porque es popular? No, yo tengo la sensación, o sea, hay discusión en cuanto a eso, Matías. Yo he conversado con varios penalistas y, bueno, hay miradas diferentes y discrepan de efectivamente las teorías de que dicen que esta es una ley de gatillo fácil, como venía en la minuta de la SECOM, que yo creo que fue bastante desafortunado el nombre que le pusieron. No sé si el gobierno, llegando a un acuerdo de alguna otra forma, va a frenar la imagen que ha dejado la última semana de tener dos miradas diferentes, porque lo que vimos la semana pasada, que aprobaron rápidamente en la Cámara de Diputados, después el Senado, por la presión que tuvo a Pro Dignidad, intentaron frenar esta discusión en razón de que se iba a aprobar. Creo que igual el daño está hecho. Yo creo que al gobierno le va a costar recuperarse del efecto de la discusión de esta ley, bueno, y de varias otras cosas, pero siento que está la sensación de cortar el tema rápidamente y ojalá dar vuelta a la página y empezar con otros temas, porque la verdad creo que esto ha sido un desangramiento no solo para la ciudadanía, sino que para el interior de ellos. Esto ha demostrado que la convivencia al interior del gobierno es difícil, hay dos almas y es difícil que se pongan de acuerdo en estos temas que son tan sensibles. En el tema de la legítima defensa privilegiada, ¿tienen ustedes tienen opinión tomada? Porque de partida es bien difícil de entender, es bien conceptual, es bien técnico. No sé si ustedes tienen una postura y creen que, por ejemplo, como varios expertos, super expertos, en varias columnas, han dicho que puede ser en el largo plazo una ley de la cual nos podamos arrepentir, que puede ser técnicamente no buena. ¿Ustedes tienen opinión al respecto? ¿Tú, Federica? Yo creo que, o sea, es discutible. No estoy diciendo ni que sea la mejor opción ni la peor. Creo que es discutible. Me parece que si eso se mira a la luz de los tratados internacionales que firmó Chile, lo dijo la ONU, lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo dijo el INDH, digo, es un poco, no se ajusta a los principios que Chile quiere y voluntariamente manifestó respecto a dónde se comprometía con los derechos humanos. Entonces, dicho todo esto, igual es necesario que los carabineros y las fuerzas de seguridad puedan utilizar sus armas de una manera en la cual puedan proteger su vida. Ahora, la subjetividad para la interpretación de esa ley es lo que más me preocupa, ¿no? Y hasta dónde, me acuerdo que como estaba escrita era incluso para evitar delitos. Bueno, ¿qué tipo de delitos? ¿Se usa un arma de fuego para evitar un robo o estamos evitando un asesinato de un tercero? O sea, ¿cuál es la mirada? ¿No? O sea, y en esa subjetividad creo que es donde el espíritu de la ley entra un poco en conflicto. ¿Ustedes dicen que eventualmente con esta nueva ley puedan producirse abusos policiales que queden protegidos por la ley? No sé si la palabra es protegidos, pero sí que queden en discusión, digamos, que queden en entredicho, y eso después se va a tener que dirimir a través de un juicio y de recabar las pruebas suficientes para demostrar que ese fue un uso legítimo de la fuerza. Pero digo, esto va a ser todo mucho más largo, ¿no? O sea, Rodrigo, ¿acaso, o sea, por qué hay que agregarle una legítima defensa más allá de la que tenemos todos los chilenos? ¿Por qué te parece a ti que esta es una ley que es apropiada aprobar? Porque a diferencia mía, los carabineros salen todos los días con peligro a morir frente a cualquier ataque. Y yo creo que frente a esa diferencia, el legislador tiene que tomar medidas, porque lo hemos visto como día a día los carabineros, bueno, no solamente exponen su vida, sino que han puesto su vida. No, eso se entiende, pero en la práctica, creo que hay que hacerse cargo de ese tema. ¿Qué beneficio da extra a lo que tiene hoy? Un beneficio, en el fondo, es de alguna otra forma tener una mirada distinta de la culpa que existe o la carga de la prueba con respecto a o la presunción de inocencia que existe hoy en día con respecto a carabineros. Hoy en día un carabinero que ejecuta el acto en defensa propia, finalmente igual queda imputado y tiene que es una carga judicial. Sí, no, que me parece que a veces se le separa la institución. Y lo que hace esta ley es que de alguna forma incorpora nuevas figuras para
para dar legítima defensa a las personas. Y además otro conflicto que existe es que además de Carabineros se incorporaron nuevas otras instituciones que defienden de la seguridad, como es Gendarmería, como son los militares cuando están también ejerciendo funciones de defensa. Entonces, a mí me parece que dada la coyuntura, dada la función que ejerce Carabineros, me parece que es razonable de alguna forma que tengan un beneficio adicional al que tiene cualquier ser humano o cualquier ciudadano. Y además incorporarlo dentro del Código Penal, que creo que también es un beneficio para ellos. Hoy la gran mayoría de los juicios se llevan bajo el sistema de derecho penal ante los tribunales de justicia del crimen y bajo esa lógica me parece que es razonable sacarlo de los códigos de justicia militar para incorporarlo, para que tengan de alguna forma también esta figura incorporada en su cotidianidad en el ejercicio de su función. Me parece, Matías, que creo que hay que hacer, dado la coyuntura, una... Tú que eres abogado, Pero no soy especialista en penal, pero sí. Pero tienes más conceptos, sí 5 años en la escuela de Derecho te da una aproximación distinta. Es que las dos cosas son importantes. ¿Es más simbólica o es eficiente o ambas? Muy buena pregunta. Yo tengo la sensación de que es ambas, fíjate. Creo que entrega una protección adicional a los que de alguna forma combaten la delincuencia, pero además creo que es una señal simbólica en un momento particular muy relevante en que Carabineros viene ya hace 2 o 3 años de alguna forma siendo denigrado, pisoteado por parte importante de la clase política, que además hoy están gobernando. Y esto creo que sería una buena señal para el gobierno de hacer un gesto adicional, más allá de las palabras, de entender el rol que cumplen ellos y también lo que han vivido estos años. Federica, ¿cómo queda la alianza de gobierno si esto se logra aprobar? Porque hay un sector de la alianza de gobierno que no comulga con esto, no avanza. Porque está entre estos dos problemas, la ciudadanía que apoya y su coalición, una parte que no apoya. No, y creo que eso es un poco lo que decía también antes Rodrigo y lo que dije yo, ¿no? O sea, el daño está hecho. Ese daño, ese quiebre digamos, que quedó muy en evidencia con la discusión de toda esta ley, es algo que no va a desaparecer. Es algo que lo único que trajo esta discusión, en todo caso, fue ponerlo mucho más sobre la mesa, ¿no? O sea, cuáles son esas diferencias. No voy a decir irreconciliables, pero sí ese foco de tensión que existe muy significativo al interior de la coalición de gobierno y que se viene manifestando en distintas oportunidades, ¿no? Entonces, de nuevo, esto es un gobierno que lleva solamente 1 año en el poder. Faltan 3 años. ¿Cómo se sigue gobernando? ¿Cómo se reconcilian las posturas? ¿Cómo se reconcilia el programa de gobierno, las posturas al interior de la coalición para poder seguir gobernando con un Congreso que además donde no tenemos mayoría, ¿no? O sea, ¿cómo se hace? Déjeme cambiarlo de tema para picotear más de uno. Hoy día vimos al alcalde Carter que nos permite establecer que francamente hay una intención de salir de la comuna como líder político, ¿no es cierto? Porque, bueno, fue el otro día al funeral, fue de la Carabinero Olivares, fue al día siguiente a la Cámara de Diputados, a las discusiones de esta ley. Hoy día estaba en La Moneda y incorpora a otro personaje, que es el único gobernador que tiene la derecha, que es el de la Araucanía. Y juntos van al Palacio de Gobierno a entregar un paquete de medidas de seguridad. Me gustaría que primero se quieren analizar el paquete mismo, pero además el personaje Carter, en qué se ha convertido en una semana, Rodrigo. Yo creo que la ausencia de liderazgo, fíjate, en materia de seguridad ha permitido también que ciertos alcaldes, y en particular aquí lo encabezaba el alcalde Rodolfo Carter de la Florida, tomen un espacio que está de alguna otra forma vacío en la ciudadanía. No solamente fue el alcalde Carter, fueron varios alcaldes. Esto fue un punto organizado por el presidente de la República justamente para lanzar una agenda transversal de seguridad. Y en esa lógica me parece que los municipios tienen una palabra que hacer. Y en eso el alcalde Carter ha acertado, creo yo, de tomar ciertas iniciativas. Uno puede discutir si son efectistas, claro, o son reales, pero la ha tomado y eso creo que hay que valorarlo. Lo que propone hoy junto con el gobernador gobernador regional de la Araucanía, que es una de las regiones que más ha estado de alguna forma afectada por el terrorismo, es justamente crear una nueva especie de policía especializada en este tipo de delitos, que es una figura que hemos visto en otros países, lo estuvimos comentando, que en algunos con éxito y en otros con menos éxito. Pero creo que cualquier medida, Matías, que de alguna forma contribuya a
a combatir la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado, debe ser bienvenida, debe ser acogida, debe ser estudiada. Y en eso creo que Carter ha acertado en encontrar un vacío que se lo tomó y de alguna forma no lo han podido quitar de ahí. Federica. Creo que... Perdón, ¿y cuánto tiempo dura? Porque una cosa es pedalear y cuando queda mucho tiempo cansa. Y muchos candidatos, esta historia del pedaleo, de adelantar campañas, no llegan a la meta. Se agota la benzina antes. Entonces, el peligro de Carter es que se agote antes, ¿no? Dependerá un poco también de cómo evoluciona la situación en temas. materia de Claro, la agenda claro. sobre la cual él se está queriendo posicionar. Sí, por supuesto. ¿no? O sea, No, si sigue siendo el tema uno, exacto. llega. ¿Y cómo evoluciona la agenda? Bueno, eso es algo que veremos. Cómo evoluciona la agenda en función de las regulaciones, las nuevas leyes, de cómo se mueva la agenda de seguridad. Pero en términos estratégicos, que la agenda de seguridad parece ser la agenda de todos y al mismo tiempo es una agenda de nadie, ¿no? O sea, es de todos, no es de nadie, es de la derecha, es del gobierno que siente que se tiene que meter en la misma agenda. Bueno, ¿de quién es? ¿No? Y cuando hay liderazgos que reconocen una posición estratégica por la cual pueden apropiarse de una agenda y hacer de esa agenda o usar esa agenda para lanzar no voy a decir una candidatura, un liderazgo, ¿no? Apropiarse de una agenda de coyuntura me parece que es una buena estrategia política. Hay que ver si, como decías, le da para extenderla en el tiempo y eso creo que no solamente depende de los liderazgos, sino que depende mucho de cómo evolucione la misma agenda sobre la cual se posiciona. ¿Y les parece a ustedes que es creíble perdón, antes de eso, el que deje su municipalidad no puede afectarle, por otra parte, que la gente en su propia localidad diga, bueno, ¿y nuestro alcalde dónde está? ¿Está en Quilpué? ¿Está en Valparaíso? ¿Está en los temas de la Araucanía? Porque esas cosas es como las sabanitas cortas, uno se tapa y se puede destapar los pies, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes que analizan la política? Yo creo que se está tomando una bandera fundamental del eje ciudadano, que es la delincuencia. Y yo creo que la ciudadanía, y sobre todo sus electores, la Florida, valoran ese tema, porque ellos se ven afectados día a día. O sea, los índices de delitos en zonas como la Florida son mucho más altos que en otras zonas de la región metropolitana. Entonces, él está tomando una agenda que afecta directamente el día a día de sus ciudadanos, y yo en eso creo que en la medida que el municipio siga operando y funcionando, y lo ven a él preocupado de este tema, yo tengo la sensación de que no existe un cuestionamiento, fíjate, a que se les vaya, ¿no? No es que un cuestionamiento, ¿quién es uno para cuestionar? Es la pregunta, la duda que surge, ¿no? Que quizás lo que también estratégicamente lo que tiene que hacer es no descuidar tampoco su propia quinta de la Florida y tratar de hacer, digamos, de implementar dentro de la Florida en la medida en lo que pueda una postura que se condiga con, digamos, una postura en la medida en lo que pueda que se condiga con lo que está diciendo hacia el resto del espacio político, ¿no? O sea, hacer en su comuna lo que pueda y que sea un ejemplo. Lo último, déjenme volver un segundo al gobierno. Ustedes que son analistas y miran y discuten en sus ámbitos de competencia profesional todos los días estos temas. ¿Tiene espacio el gobierno para abrir agenda en otros temas? ¿O esto lo tiene absolutamente enfocado y con imposibilidad de tocar más teclas? Porque hay varios temas que están ahí dando vuelta y no sabemos si es que el gobierno puede encabezar, no lo hemos visto, encabezar otras agendas. ¿El litio, por ejemplo? Yo noto una cierta desesperación, Matías, fíjate. Como que perdió la brújula el gobierno con esta materia, como que no se ha podido encajar. O sea, la retirada que tuvo la ministra Toá el día de ayer en la sesión del Senado, porque perdió una votación, me parece que es un acto insólito. O sea, yo no lo había visto nunca, que recuerde que un ministro de Estado se pare de una discusión legislativa porque perdió una votación. Entonces, eso de alguna forma te desnuda un gobierno que está medio perdido y que en la medida que no zanje este tema rápidamente, por eso yo creo que para ello es fundamental cerrar rápidamente esto, cediendo cosas que no estaba dispuesto a hacer la semana pasada para poder avanzar en otro tipo de temas. En la medida que no cierre la agenda de seguridad, veo difícil que pueda avanzar en otros temas, pese a que está toda la fuerza para avanzar en pensiones, en temas de economía. Claro, porque muchas agendas palpitando y esperando su turno de discusión, además, de debate. Que además dependen de la discusión legislativa. Entonces, si tienes a los senadores y diputados discutiendo este tema y no zanjándolo, es difícil poder incorporar otro tema. Entonces, al gobierno le conviene cerrar rápidamente este tema para efectos de no llegar, además, para el 7 de mayo y para poder avanzar en otros temas. Federica, Sí, ¿cómo yo creo que no hay margen en este momento para poder volcarse a otros temas hasta que no se cierre realmente o
se llega a alguna conclusión sobre este tema. Creo que es la agenda que se impuso, la realidad que quiere la ciudadanía, digamos, esta es la agenda que la ciudadanía le marca y la realidad le marca al Poder Legislativo que quiere tratar. Creo que el gobierno lo entendió, lo apresuró, digamos, por eso también buscó que esto se discutiera en este momento, pero creo que no hay mucho espacio para tratar otros temas hasta que no se termine. ¿Sí? Federica Sánchez, académica del Departamento de Política y Gobierno de la Universidad Alberto Hurtado, muchas gracias por estar aquí esta noche. Y Rodrigo Orellano, que es el vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Gracias, Rodrigo, por estar aquí también. Encantado, como siempre. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Espérenos. A la vuelta, ¿sabe qué vamos a hablar? De GPT Chat. ¿Se puede bloquear? ¿Se puede prohibir? ¿Es factible hacerlo? Es parte de las conversaciones que vamos a tener con un experto a la vuelta. Espérenos. Aumenta la delincuencia, no grave robos, evítelos con TPJ, la empresa líder en seguridad preventiva con monitoreo de cámaras de seguridad y audio disuasivo en tiempo real. TPJ protege 24/7 su empresa y también su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tpj.cl. Se ha tomado la agenda el GPT Chat famoso. Tiene detractores, tiene fanáticos a estas alturas. Tiene cosas muy buenas, tiene cosas muy malas. Usted busque información de una persona que conozca de cerca y tiene millones de errores, pero quienes entienden dicen es que no se usa para eso, están los buscadores. Esto es para que piense, para que ayude a resolver cosas. Es bien complejo. Bueno, tiene al mundo en buena parte hablando de esto, pero no solamente de la maravilla de las cosas que puede hacer, sino también de los eventuales riesgos que pueda implicar. ¿Se puede bloquear? ¿Se puede regular? ¿Se debe dejar así que opere libremente? Mire, yo le voy a contar una pequeña anécdota. Cuando escuché que Italia bloqueaba, que fue el primer país de Europa, el GPT Chat, yo estaba en la radio y comenté esto y señalé que era infructuoso hacerlo, era hasta ridículo, me parecía absurdo, porque era tapar el sol con un dedo. Yo me parecía que era de sentido común decir eso. Pues bien, me escribió un abogado experto en este tema, me dijo que estaba en un error. Él es Rodrigo Velasco, que es socio director del Grupo de Tecnología y Propiedad Intelectual de Alessandria Abogados, y quiero que nos explique, en vez de que me explique a mí, por qué es un error decir algo que parece de sentido común. Rodrigo, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola Matías, buenas noches, gracias por la invitación. ¿Por qué es un error decir eso? Porque uno dice, bueno, si yo tapo GPT Chat en Italia, bueno, se van a colgar de otro servidor de otra parte, va a estar siempre, la información está, no hay nada que hacer. A ver, ¿qué se puede hacer? A ver, yo creo que es importante entender que la noticia del momento ha sido este bloqueo que ordenó la Agencia de Protección de Datos Personales italiana. Quizás la confusión está porque da la impresión de que estuvieran bloqueando una tecnología, un motor de inteligencia artificial, ¿cierto? Este chatbox que los más detractores dicen que no es inteligencia artificial, sino que es lo que llaman machine learning. Pero el punto es que la agencia italiana, aplicando el Reglamento General de Protección de Datos Europeo, básicamente ha bloqueado el sitio basado en que no cumple con las directivas europeas de protección de datos. Vale decir que tanto las cookies que usa el chat para saber dónde estás, como el historial de tus consultas, como los datos personales que tú viertes en esa conversación con el robot, no están siendo tratados del modo que establece esta directiva. La GDPR famosa europea ha sido de las normas más exigentes, digamos, que se han dictado en el mundo. Y lo interesante es que en Chile estamos discutiendo una ley de protección de datos que hoy día ya está en sus trámites finales y pronto vamos a tener una agencia de protección de datos en Chile que podría básicamente hacer lo mismo, porque independiente que sea un motor de inteligencia artificial, esto se ha dado repetidas veces con servicios financieros, productos de consumo masivo. Queremos básicamente saber qué hacen con nuestros datos. Las empresas tienen que dar información y una de las críticas que se le hizo también es verificar la edad de la gente que lo está usando. Una de las, digamos, fallas de seguridad que tuvo ChatGPT fue filtraciones de datos de los usuarios, usuarios de pago, que también tiene.
Y obviamente el no cumplimiento de los estándares de consentimiento, que es la base en realidad de la licitud del tratamiento de datos personales. En ese sentido, la noticia es equívoca, porque parece que, claro, uno dice, Italia pretende ser el único del mundo que no tenga ChatGPT. En realidad, el bloqueo de la autoridad lo que pretende es que regularice sus políticas de privacidad para cumplir con la normativa europea, igual que el resto de los sitios de e-commerce o de transporte, o cualquier otro tipo. O sea, téngase presente. O sea, usted puede operar, pero tiene que operar ciñéndose a los reglamentos, y en este momento no lo está haciendo, y eso es lo que los expertos sostienen, que este GPT u otro no están cumpliendo con las normativas vigentes. Claro, existe un plazo, obviamente las fiscalizaciones de la Agencia de Protección de Datos italiana aplicando la directiva europea, igual que lo que va a ocurrir en el futuro en Chile, persiguen el cumplimiento de estos estándares, pero tienen facultades de multar y ya lo han demostrado con Google, con Facebook antes, con montos bastante altos. En lo que se está discutiendo hoy día en la Comisión Mixta del Senado y la Cámara de Diputados es bastante similar. Estamos hablando de multas hasta 20 millones de euros o un porcentaje de los ingresos que tenga el sitio. Desde ese punto de vista no es solamente una parte de cortesía, o sea, podría traer aparejada no solamente para este sitio, sino que cualquier otro que no cumpla con los estándares de consentimiento por parte de los usuarios, que en definitiva estamos entregando información de hábitos, de consultas, datos personales de quien está usando y alimentando, digamos, al robot que está aprendiendo justamente de esa consulta. A ver, varias preguntas surgen. Primero, ¿por qué solo Italia? ¿Qué se está discutiendo en otros países miembros de la Unión Europea? ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Porque mencionaste Facebook y Google y nos queda en la memoria siempre en que estos grandes gigantes tecnológicos norteamericanos en Europa los tienen cortitos, por decirlo vulgarmente. En Estados Unidos parece ser que tienen un poco más de manga ancha para operar. Primero, cuéntame por qué solo Italia en Europa y cuál es la diferencia con Estados Unidos en el tratamiento de datos. A ver, evidentemente hay una pugna geopolítica que se ha venido dando respecto de la laxitud que existe en Estados Unidos para el tratamiento de datos personales, quizás con leyes sectoriales específicas para los datos de salud, pero no con una ley federal. Todavía no existe. La más, diría yo, avanzada es la Ley de Protección del Consumidor en California. En Europa, por el contrario, tomaron una postura muy, muy dura respecto de las Big Tech, digamos, que partió justamente porque estaban domiciliadas en Irlanda, quizás por razones tributarias, claro. Y es donde se han aplicado las multas más fuertes. Ahora, ¿por qué Italia? No tengo una respuesta. Es probable que acá haya una suerte de efecto en cadena respecto de la interpretación que está haciendo la oficina italiana de una directiva que es obligatoria para todas las agencias de protección de datos de Europa y que impliquen ya sea que ChatGPT tenga que hacer los cambios regulatorios que exige esa autoridad. Pero quizás el tema central de tu consulta introductoria, que era ¿por qué eso no es tapar el sol con un dedo en términos de tratar de bloquear una tecnología o un sitio? Yo creo que ya hay una historia bastante asentada respecto a lo que siempre pensamos que eran servicios gratuitos, ¿cierto? Desde Google, usar un buscador, usar una red social como Facebook o Instagram. No es gratis porque lo estamos pagando con nuestros datos. Las compañías están recopilando datos que pueden a su vez transferir a terceros y usar para, digamos, taguear, como dicen hoy día, ciertos gustos, ciertas conductas y hacerte ofertas. Y la verdad es que el problema no está en la tecnología. Yo creo que nadie se puede restar de la inteligencia artificial per se o de la analítica que puede estudiar que a ti te gusta comprar un determinado vino o te gusta un deporte y hacerte ofertas de ese tipo. Pero uno quiere saber si el teléfono lo está escuchando y lo importante está justamente en ese consentimiento. Ahora, la gran diferencia que probablemente ha exigido la OCDE, en el caso de Chile somos uno de los países paradójicamente más retrasados en este tipo de legislación. Partimos muy avanzados con una ley de protección a la vida privada de fines de los 90 y hoy día la OCDE exige que tengamos una agencia de protección de datos que tenga estas facultades de fiscalización, pero que además se homologue con las agencias de otros países de manera que exista lo que llaman un puerto seguro, ¿cierto? Que se puedan transferir datos personales de un país al otro sin vulnerar esas garantías de los usuarios y de las personas que los entregan. Lo que deduzco aquí es que no se trata de GPT-Chat, de la inteligencia artificial, sino que está de moda, se está hablando mucho de eso y está avanzando muy rápido, creo que ya va en la versión 4,
Otras empresas están tratando de hacer un símil a la misma, emulando, ¿no es cierto?, para competir. Por lo tanto, no es esa la tecnología, sino que es cómo se regula esa tecnología, que ha pasado con otras tecnologías también. Por ahí va la mano, ¿no? O sea, mira, O con otros ciclos. podría ser un chatbox de una compañía de seguro, a la cual tú le estás entrando información de salud para sacar un seguro de vida. Lo que persiguen las normativas de protección de datos personales justamente tienen que ver con el deber de resguardo de quien hace el tratamiento de datos. Aquí aparentemente existe muy poca información acerca de cómo este algoritmo está tomando los datos de los usuarios, está aprendiendo, pero sobre todo dónde se están almacenando, con qué seguridad. Tuvieron una filtración de datos. El 20 de marzo hubo una filtración de usuarios de este chatbox que incluso incluyó, como te digo, en un porcentaje bajo, pero información financiera de usuarios de pago. Yo creo que hay que hacer un poquito de memoria. Cuando se inventó el MP3, a finales de los 90, y vimos toda esta explosión, ¿cierto?, de Napster, en que se empezaron a transferir archivos y decían, bueno, las demandas que en su momento eran bastante retrógradas de los sellos que perseguían casi meter preso a los estudiantes que intercambiaban música. Ahí está la película de Spotify, la serie, habla un poco de todo eso. Parecía que estaban tapando el sol con un dedo, ¿no? O sea, tratando de impedir lo que era inevitable. Y la verdad es que uno lo mira hoy día, 20 años después, que es más o menos el tiempo que ha tomado en estabilizarse este mercado después de la digitalización. Y la verdad es que si bien existe un porcentaje mínimo de servicios ilegales que se mantienen, nadie pone en duda que para ver películas va a contratar una suscripción de Netflix, de Amazon, o va a tener Apple Music, o va a tener Spotify, y es bastante poco o marginal, diría yo, el porcentaje de usuarios que andan hoy día descargando películas. Regular, no prohibir. Acomodarse regulando, no dejando ser. Acomodarse al avance de la tecnología de manera razonable. Sí. Rodrigo, antes de despedirnos, dejaste un concepto al pasar que siempre nosotros, a todas las personas, nos persigue, nos angustia a rato y nos preocupa. Dijiste que los teléfonos no nos escuchan. Tú que eres experto y que estás tratando de estos temas, ¿eso qué tan mito y qué tan real es? ¿Eso está regulado? O sea, varias de las investigaciones que se han conducido, incluso en Estados Unidos, acordémonos que Facebook estuvo ahí frente a una comisión del Congreso, tienen que ver justamente con la transparencia en el tratamiento de datos personales. Y ojo que estamos hablando de datos personales porque el Big Data, que en definitiva es lo que alimenta la inteligencia artificial, como te decía, los más críticos hablan de que estamos todavía en una etapa de lo que llaman Cognitive Data o Machine Learning. Todavía no es inteligencia como tal, pero sí tiene que ver con el tratamiento masivo de datos que le permite sacar ciertas conclusiones al algoritmo. Hay un dicho que tienen los gringos que es bastante gráfico, pero depende de la calidad del dato, es el resultado de esta operación. Entonces, garbage in, garbage out, dicen. Si tú tienes mala data, y esto ha pasado con motores de algoritmos que usaron, por ejemplo, de reclutamiento en Amazon. Después de alimentar con información histórica el algoritmo, contrató puros hombres. Claro, porque venía con un sesgo, con el bias que llaman ellos, de los datos históricos que tenían acumulados, y efectivamente conserva, y eso es una de las críticas que más se han hecho a la inteligencia artificial, que no solo conserva, sino que puede hacer un énfasis incluso mayor en los sesgos que existen hoy día en la data disponible. Pero te insisto, este pronunciamiento de la agencia italiana tiene que ver con el non-compliance, digamos, de datos personales, que es un tema que creo que en Chile es interesante porque se viene fuerte. Hoy día existen muy pocas facultades del CERNAC para aplicar en relaciones de consumo solamente la ley de protección a la vida privada. Y bueno, de acuerdo a las señales que al menos ha dado el gobierno, lo que hemos visto en la comisión mixta, podría ver la luz este año y tendríamos una agencia de protección de datos en Chile. Rodrigo Velasco, socio director del Grupo de Tecnología y Propiedad Intelectual de Alessandria Abogados. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Matías. Que estés muy bien. Chao. Vamos a Valparaíso, a ver. Esperamos cortina, vamos a Valparaíso. ¿Qué de Felgueras? ¿Qué es lo que está ocurriendo allí?
Bueno, después de una larga jornada y alcanzando a votarse, al menos en general, en este día martes 4 de abril, se está votando en general la normativa, la ley Nain Retamal. Mal, pasemos a revisar lo que pasa en la sala de sesiones. Nos vamos a cerrar un poquito en la pantalla, Felipe, justamente para mostrar el resultado de esta votación, porque en breve, tal nomás, en breve se va a dar el resultado de esta votación. Ya se ha puesto en votación en general. Recordemos, estuvimos durante todo el día, desde las 4 de la tarde hasta esta hora, las 23:47, esperando esta votación en general. Ya abierta la votación en general, no se pueden agregar más indicaciones y ya te voy a contar, Matías, el tenor de la indicación que viene a solucionar, podríamos decir, el tuerto político donde nos encontrábamos. Se ha cerrado la votación y se va a dar el resultado. El resultado final fue 40 votos a favor, 5 votos en contra. Vemos que Fabiola Campillay votó en contra, Daniel Núñez, también Claudia Pascual, Juan Ignacio Latorre y Esteban Velázquez. Ahí están los 5 votos en contra, es decir, la senadora Campillay. Y bueno, hay aplausos hasta ahora en la sala del Senado, donde hay familiares de los carabineros asesinados. Ustedes lo ven, son casi las 12 de la noche y han estado durante toda la jornada justamente acá. Matías, se aprueba 40 votos a favor, 5 en contra. Y se pasa de inmediato a la votación en particular, que puede tardar un rato bastante largo. ¿Se va a indicación, Kevin? ¿Qué es lo clave? Kevin, sí. ¿Se va indicación por indicación, artículo por artículo? Se va, lo que pasa es que son muchos artículos y se entra en la votación en particular. De hecho, ahora el presidente del Senado lo está explicando. Se han pedido varias votaciones separadas, pero además se han ingresado varias indicaciones de última hora. Veíamos, por ejemplo, antes de abrirse la votación en general, que la senadora Yasna Proboste llegaba con un papel rápidamente a ingresar esa indicación. Se han hecho muchas indicaciones y por lo tanto pueden ser unas 20 o 30 votaciones. Vamos a ver cuáles son las que finalmente se aceptan, entendiendo que hay algunas indicaciones que pueden ser declaradas inadmisibles, pero hay una que es, podríamos decir, la clave y sobre la que estuvieron redactando durante todo el día personeros de gobierno también, personeros de la oposición y el oficialismo. ¿Qué dice esta indicación? Dice, se presumirá legalmente que concurren las circunstancias previstas en los números 4, 5 y 6 de este artículo respecto de fuerzas de orden y seguridad pública, gendarmería, las fuerzas armadas y los servicios bajo su dependencia cuando éstas realicen funciones de orden público y seguridad pública interior. En dichos casos se entenderá que concurre el uso racional del medio empleado si en razón de su cargo o con motivo o ocasión del cumplimiento de funciones de resguardo de orden público repele o impide una agresión que pueda afectar gravemente su integridad física o su vida o las de un tercero empleando las armas o cualquier otro medio de defensa. La indicación, Matías, es un poquito más larga, pero finalmente el segundo inciso redunda un poquito en este aspecto. ¿Cuál es el cambio? Si tuviésemos que hacer un análisis súper rápido, que es lo que hemos... Sí, para hoy. Si hacemos un análisis rápido de cuál es el cambio, bueno, de partida, el gobierno planteaba que esto estuviese alojado en el Código de Justicia Militar y esta indicación dice tal cual que esta norma se utilizará con preferencia, o sea, lo que se está redactando con preferencia a lo que establece el Código de Justicia Militar. Esto queda alojado en el Código Penal, no en el Código de Justicia Militar como lo pedía el gobierno. ¿Qué cede la oposición? ¿Qué cede la derecha? Se cede en el aspecto que buscaba establecer que había una legítima defensa cuando 2 o más personas pudiesen ir a atacar a carabineros. Eso no queda explícito en esta indicación, pero entienden los senadores y senadoras que queda al menos subsumido dentro de esta indicación, que es un acuerdo político. Lo importante también está en las primeras 4 palabras de esta indicación, donde dice se presumirá legalmente que concurren estas circunstancias. Sobre esa frase hubo una amplia discusión, es una discusión media técnica y leguleya, Matías, pero el ministro de Justicia había planteado que en vez de decir se presumirá legalmente, dijera se entenderá. Eso no era tan taxativo, pero al decir que se va a presumir legalmente, acá hay una presunción
de inocencia para los carabineros y los funcionarios policiales. Y por lo tanto, este es el acuerdo político que zanja, de cierta manera, toda la discusión que hemos tenido desde la semana pasada con respecto a la ley Naín Retamal. Esto todavía no se vota, pero ya podemos decir que va a contar con el respaldo mayoritario de la sala del Senado para que pase a su tercer trámite constitucional, si no es en las próximas horas, ya el próximo lunes. Bien, pues Kevin Felgueras entonces se destraba de alguna manera, en general se aprueba y ahora hay que ir a las votaciones, pueden ser 20 o 30, dices tú, del articulado según cómo se agrupe. Y esto todo está a total despacho, ¿no? No solo lo general, todo está a total despacho hoy día. Sí, hasta ahora no se ha cambiado esa decisión del Senado, que es votar hasta total despacho. Pueden ser una media hora o unas 2 o 3 horas más de votaciones acá hasta que se despache esta ley. Nosotros les estaremos informando, por cierto, a través del canal 24 horas y todas las plataformas. Kevin Felgueras, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Buenas noches. Un abrazo. Chao, chao. Hacemos una pausa y volvemos, espérenos. Estamos de vuelta en Vía Pública, revisamos nuestro portal de contenidos y noticias 24horas.cl, que en este momento destaca noticia internacional. Trump, que usted sabe que después de la jornada que vivió en Nueva York, volvió a Florida. Ahí iba a hablar, ahí habló. ¿Qué es lo que dijo? Que no se hizo nada de forma ilegal, que tiene 32 cargos, tras declararse no culpable por el caso de Stormy Daniels. Más detalles, 24horas.cl. Revisamos el tiempo. Partimos por la temperatura de este momento aquí en la región metropolitana. El termómetro indica que hay 17 grados y el cielo está despejado. El pronóstico para mañana en esta capital, en esta región capital, es de mañana 27 grados de máxima probable, cielo parcial, y el jueves estará despejado con 30 grados de máxima probable. Vamos a otras regiones y las localidades de Arica, en la región de Arica y Parinacota. Estará despejado mañana con 26 grados de máxima probable. Nos vamos al otro extremo casi, al sur, a la región de Aysena, Puerto Cisne, donde tendrán lluvia. Tiene máxima probable de 16 grados. Este martes se cumplen 17 años de Ahí Vamos, el cuarto disco como solista del gran artista argentino Gustavo Cerati. El primer sencillo, Crimen,